¿Cómo están? Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Sí, conversando en armonía junto a mi hermano Alberto González. Muy bienvenido. Gracias, tío Pancho. Un gusto y la alegría, ¿cierto?, en el corazón por estar nuevamente aquí. Y Lucas, gracias, ahí en los controles. Los dos Lucas están ahí. ¿Hay dos trabajando. Lucas? Sí, son dos Lucas. Por lo menos tenemos dos Lucas, algo alcanzará, ¿no? Algo haremos. Pero qué lindo es poder tener este tiempo y esta oportunidad de conversar. Vamos a hacerlo juntos, aunque obviamente ustedes son bienvenidos a la conversación a través del WhatsApp que tenemos y que nos opinen, den sus opiniones o sus preguntas, pueden hacerlas. Ahí veremos si podemos responderlas. Ese otro tema. Eso, más 569 78 48 3006 es el número de WhatsApp al cual ustedes pueden escribir. No envíen audios en esta sección, sino escritura, porque lo podemos leer rápidamente y podemos ver también el contenido e incluso podemos ir elaborándolo mientras escuchamos alguna canción o algo así. Ya, por favor. Y hoy día que esta sección es de los hijos en la etapa adolescente, juvenil, esa etapa especial de la vida en que los padres se encuentran con sorpresas a veces. Para algunos es grato tener hijos adolescentes, para otros es un desafío muy grande. Y hoy día, en vez de tratar algún tema específico, quisiera que hiciéramos una radiografía de uno de los personajes que para mí, aparte de Jesús, es mi ejemplo principal. Y me refiero a la vida de José. Interesante, ¿eh? Génesis capítulo 37, así que si ustedes quieren abrir su Biblia y tenerla allí, vamos a hacer un chequeo a fondo, no sé cuán a fondo, pero un chequeo de la vida de José y ver cómo llega a ser lo que es y por qué y cuánto de eso podemos tomarlo como un ejemplo y un desafío a nuestra vida. Además que José es de alguna manera cierto el perfil, el tipo de Jesús, Cristo, sí, pero en la edad. Porque no estamos hablando, ¿cierto?, de un José adulto, de un José anciano, estamos hablando de un José que a los 17 años, ¿cierto?, ya empieza a vislumbrarse como una figura potente y a enfrentar una vida muy interesante que lo lleva a la cúspide finalmente. Absolutamente. A él, al de la cúspide del trono, Jesús también al trono a través de la muerte, pero claro, a sentarse a la diestra del Padre. Así que sí, les invitamos entonces a que se dispongan. Génesis 37, tenemos una melodía que escuchar y luego de eso comenzamos a revisar la vida de Pepito José. Radio Emisoras Armonía es un ministerio de comunicaciones dependiente de la Fundación Armonía, entidad sin fines de lucro, la cual tiene por propósito anunciar el mensaje del Evangelio de Jesucristo a través de las comunicaciones, enseñando las verdades bíblicas y prácticas para el crecimiento en Cristo Jesús. Somos Armonía, unidos en Cristo. En Armonía le indicamos la hora. 9:33. Oye, abuelita, que estáis tecnológica. ¿Con quién estáis chateando? No, mijito, ya no estoy para esas cosas. Estoy tratando de hacer una transferencia. Ya, ¿y para quién? Quiero cumplir mi compromiso mensual con Radio Armonía. Sí, pero tú no que ibas a móvil. Sí, pero a veces me cuesta un poco, así que prefiero hacerlo por medio del banco. Ahora soy una abuelita tecnológica. Oye, pero qué buena noticia. Si queréis yo te puedo ayudar a hacerlo. Así juntos colaboramos con esta obra que nos une en Cristo. Puedes hacer tu ofrenda por medio de transferencia electrónica a la cuenta corriente 6050-174 del Banco Estado y el RUT 65-056-282-8 a nombre de Fundación Armonía. Armonía, unidos en Cristo. Linaje escogido. 174 60 50 174 60 50 174 60 50 174.
6050 174 6050 174 6050 174. Eres tú el centro de mi vida, decía en parte esta canción. Creo que eso tiene que ver mucho con la vida de José. La clave de por qué este muchacho, desde que nació, hasta que lo vemos en el trono de Egipto, o no sé si en el trono, pero como mi primer ministro al ladito del trono, fue lo que fue. Sin duda Dios estaba en el centro de su vida, vibrando. Ahora la pregunta es, ¿cómo llega a eso y por qué? Y partimos con Jacob, el padre. No se menciona la acción de la madre, que seguramente tuvo un papel importante, pero sí se menciona que todo comienza a los 17 años, cuando apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y aquí, dentro de lo que es la casa, vemos algunas características interesantes. Primero tenía sus hermanastros, y él apacentaba las ovejas junto con los hermanastros. O sea, no estaba en la casa con un sitio de privilegio donde... ¿Por qué digo eso? Porque los hermanastros eran hermanastros porque eran hijos de otra mujer que no era la misma madre que la madre de José, que era la esposa oficial y formal de José. Pero él estaba involucrado con sus hermanastros. Pero había una característica: los hermanastros eran muchachos que tenían un mal testimonio, pero José no. Y ahí comienza toda la pregunta, pues. La pregunta, y tenemos que hacerlo de investigadores. ¿Por qué? ¿Por qué no era igual a su hermano cuando los hermanos chicos? Porque este era hermano chico, tienden a imitar a los más grandes. Curioso eso, ¿eh? Interesante. Que además, estando, ¿cierto?, en un entorno de mal testimonio, por así decirlo, ¿cierto? Sus hermanos mayores. Sí. ¿Y qué pasó con él? Que de alguna manera tiene un comportamiento absolutamente distinto. Opuesto, contrario al testimonio que tenían sus hermanos. Sí. Y de hecho en el versículo 2 dice que él informaba a su papá de todas las cosas malas que hacían sus hermanos. Era como el confidente del padre, el informante. Y eso obviamente los hermanos lo supieron, no les era ni una gracia para los hermanastros. O sea, cada vez que lo veían venir, y ahí viene el acusete, el regalón del papá. Y se dice que el padre amaba mucho más a José que a los hermanos. Y entonces la pregunta era, ¿por qué lo amaba más? ¿Simplemente porque era injusto en su trato? Creo que la actitud era de injusta, pero no me cabe duda que él le amaba más justamente por la manera como José vivía. Ahora, ¿por qué uno llega a vivir en un entorno donde las cosas no funcionan de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo vivir dentro de la voluntad de Dios? ¿Cómo voy contra la corriente? Estamos hablando de un juvenil, un adolescente. Claro, y además que hay un dato en eso que usted señala, porque si él se reportaba, por decirlo, ¿cierto? Si agradaba al padre, seguramente había recibido instrucción de su papá: mira, esta debe ser la conducta, infórmame cualquier cosa, yo quiero que tú sigas este modelo, y probablemente es lo mismo que había, la misma enseñanza que habían recibido el resto de los hijos, probablemente. Seguro. Pero los otros hijos, ¿cierto?, optaron por una conducta diferente a aquella por la cual optó José. Sí. Entonces, cuando también un papá ve
que hay fidelidad, que hay respuesta, que hay reconocimiento de parte del hijo, obviamente que el corazón va sucumbiendo a eso. Pues, es lo que todo padre quisiera por lo demás. No significaba que no amaba a los otros hermanos, pero aquí había una tendencia a sentir mucho más agrado por su hermano, su hijo menor, no solo porque era de su esposa, a quien amaba tanto también, sino por la actitud de José, la conducta que él tenía. Me recuerda la parábola del hijo pródigo, de los dos hermanitos. Claro. Donde uno opta por irse, rebelarse al padre, y el otro para mantenerse fiel a él. Entonces en la vida estamos siempre, enfrentados a la decisión o la oportunidad de ir o no ir en el camino del Señor. Entonces, los padres por un lado tienen la responsabilidad de enseñar, corregir, animar, pero también los hijos tienen la decisión, la oportunidad de tomar decisiones frente a eso. A veces chicos que dicen, lo que pasa es que en el colegio es tanto la presión que por eso digo garabatos, o de repente también tiendo a ser como ellos. Sí, es posible, pero todavía dentro de eso podemos tomar decisiones de mantenernos puros en un ambiente impuro, o ser buenos en un ambiente malo. Porque ¿quién de nosotros no está rodeado de tantas tentaciones? Absolutamente. Todo. Claro. Pero hasta... ¿de qué manera, cierto, podemos ejercitar en este contexto de lo que plantea la Escritura acerca de la vida de José, ejercitar nosotros hoy día la obediencia? Sí. Absolutamente, o sea, sin cuestionamiento, a veces nos ejercitamos más, lo que hemos dicho en otras oportunidades, nos ejercitamos más en demandar nuestros derechos. Claro. ¿No? ¿Cierto? Y decimos, no, pero es que yo tengo derecho como hijo a que me atiendan, a que me compren, a que me comprendan, a que me consideren. O sea, es como súper beneficioso. Claro. Esa es como la mirada un poco más ancha respecto de la formación de los hijos. Sí. Pero por otro lado, ¿cierto? Tal como usted lo decía, está esto del deber de nosotros también como hijos respecto de nuestros padres. Entonces, ¿cómo ejercitarnos como hijos en esta obediencia? Para agradar, que es por lo demás lo que también nosotros como hijos espirituales tenemos que hacer, o sea, ejercitarnos en la obediencia para agradar al Padre. Exactamente. Pero ¿cómo ir adelante en eso? Esa es la parte, yo creo, costosa y difícil. ¿Cuánto fue la influencia del papá y la mamá sobre José para que actúe así? ¿Y cuánto fue la determinación de él de obedecer a sus padres y de agradarles finalmente? Y creer lo que ellos decían, porque yo creo que Jacob y su madre no solo enseñaron lo que ellos creían que debía ser bueno, sino lo que era la voluntad de Dios. No tenían la Biblia. José no andaba leyendo la Biblia para ver qué Dios decía, aunque tenían los mandamientos seguramente que habían recibido ya de Dios, había conocimiento suficiente para saber cuál debía ser el comportamiento que a Dios le agradaba, pero no tenía como nosotros una Biblia para leerla todos los días, repasar y orar con Dios y decir, Señor, no tenía el Espíritu Santo en su vida habitando permanentemente para decir, sí, te voy a obedecer. Él tomó una decisión importante. Hay que entender que estaba en plena adolescencia. Y a veces pasa que esos arrebatos adolescentes... La edad de la rebelión. Claro, bueno, ¿y para qué me tuvieron como hijo, po? Cuando nos enojamos porque no queremos hacer cosas que a veces sencillamente no nos dan ganas nomás. No es que no sean que sean malas, no queremos hacerlas. Además que lo que agrava, ¿cierto?, la posibilidad de obediencia es que justamente en esta etapa de la vida uno se siente ya como autosuficiente. No necesita del consejo de la mamá, del papá, porque aún teniendo esa corta edad, uno ya considera que tiene cierta calificación y que entonces puede tomar decisiones por sí mismo y que al final el papá o la mamá están equivocados, uno siempre tiene la razón. Pensaba en esto, ¿cuál habrá sido la gracia de Jacob para mostrarle a su hijo el camino de esta, o la necesidad de esta obediencia? ¿Cómo se habrá planteado? ¿Habrá sido un papá autoritario? Mira, no sé, pues mira, José, si tú no haces lo que yo te digo, entonces aquí va a estar en serios problemas. ¿Cómo habrá ministrado en la casa? A un poquito vemos el reflejo. Por un lado, no debe haber sido tan estricto, porque si no habría castigado a los hermanastros en su mal comportamiento, habría tomado alguna medida muy dura, pero no vemos que la tomó.
Por otro lado, cuando José cuenta los sueños, la segunda vez que involucra al papá y a la mamá, él también le dice, José, ¿cómo se te ocurre? Entonces reacciona de manera más explosiva el papá. Entonces vemos que sí tenía, como la mayoría de nosotros, una área blanda de misericordia, de benevolencia, de paciencia, y por otro lado también tenía una cierta firmeza en su carácter, por lo que vemos. Además que, bueno, la historia de Jacob lo vemos hasta atrás como una persona también firme. Ahora, cuando vemos que Dios le da dos sueños a José, decimos entonces, bueno, esto está destinado a ser un siervo de Dios, y no tenía ninguna opción José más que seguir eso. Pero la verdad es que sí, Dios tenía un programa para él, pero también lo tenía para sus hermanos. Como también lo ha tenido para todos los líderes que vemos en la Biblia y para nosotros. Pero también José podría haber optado por haberse desviado, haber hecho más larga la caminata hacia el objetivo final de Dios. Pero aquí vemos la gracia de un José que se dispone, muy humilde, porque él cuenta, por la manera como cuenta los sueños, no vemos que había orgullo en él saliendo por sus poros. Una pretensión, claro, de querer posicionarse en un lugar. Sí. Así que empiecen a temblar conmigo cuando me ven, ¿no? Es como, pero no, si no era la idea, o sea, yo les cuento lo que soñé nomás. Así que yo creo con mucha humildad y también sin ninguna soberbia. Entonces vemos ahí otra vez un carácter que estaba siendo forjado por Dios a través de su papá, y tal vez es muy probable, aunque no vemos detalles aquí, por alguna razón, de su madre, forjando a ese chico. Y vemos una predisposición de José de disponerse a obedecer y a ser agradable ante sus papás, ante Dios. Entonces, por un lado, Dios quiere que todos nosotros le sirvamos, pero también Dios espera que nosotros nos dispongamos a... ¿Cómo nosotros debiéramos también, tío Pancho, en este caso, cierto, me pongo en el rol de papá, Sí. pero también el ejercicio del hijo, cómo debiéramos nosotros tener todos nuestros sentidos dispuestos, de manera tal que pudiésemos, cierto, observar este plan de Dios que se está moviendo sobre nuestra familia, la de cada uno, Sí, claro. así como le ocurrió, cierto, a Jacob, Claro. para entender el propósito eterno de Dios para la vida hoy día, de las familias, la vida en general, la vida del hombre. Lo hermoso que es, cómo se va construyendo, cómo se va hilvanando esto. ¿Habrá dimensionado, cierto, Jacob en su minuto junto a su mujer el plan, el propósito de Dios para la vida de este hijo en particular, y en qué iba a concluir eso? Aparentemente no vieron eso. ¿Habrá visto José a sus 17 años esto que estaba de alguna manera diseñado, cierto, en un plan estratégico, un plan tan bien armado? Porque no tenemos que olvidar, cierto, la historia, la vida, todos los acontecimientos que suceden, pero para aparecer en unos años más como gobernador de un país que por lo demás, cierto, no era cualquier país. No, estamos hablando del mundo conocido, era una de las potencias, sí, ¿cierto? En ese minuto. Y con qué estrategia, con qué maestría él se posiciona en este cargo, donde el Señor, donde Dios, cierto, le pone. Ese plan, él lo sabía de tal modo, por eso se comportaba tan bien. Es probable que no, es probable que él no tenía claro. Sabía de que Dios le amaba. Estos sueños yo creo que le hicieron ver algo especial había aquí, pero no muestra la Biblia, no se escribe nada respecto a que nos dé luz de que José de alguna manera percibía de que algo muy especial iba a pasar con su vida y que Dios tenía ese plan. Lo que sí se percibe en todo el caminar antes de llegar a ser primer ministro de Egipto, que él tenía un carácter de humildad, dispuesto a escuchar la voz de Dios y dispuesto a seguir confiando en el Señor a pesar de las circunstancias.
Es como que el otro día enseñaba sobre estas situaciones difíciles que hemos vivido como país, que de repente pensamos que ya vamos a morir, y tal vez el principio de dolores nomás. En bonanza o en adversidad, ¿cuál debe ser nuestra actitud? La misma. Una sujeción a los principios de Dios y una obediencia a vivir conforme a lo que Él dice. No hay ninguna otra instrucción. No hay nada especial más que sigue viviendo la vida. Le preguntaba a Pablo, pues en la cárcel, dinos tú qué tenemos que hacer. Tú viviste en carne propia. Y Pablo escribía todas las epístolas carcelarias, incluida Colosenses, Filipenses. Y lo único que decía era que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. El hijo obedezca al padre, el padre trate bien a sus hijos, enséñele correctamente a sus hijos, el esclavo trabaje como para Dios, el jefe trate bien a sus... Todo eran conducta cristiana. Es curioso. Y creo que eso lo entendió bien a su corta edad y en su adolescencia, cuando aparece aquí, porque esto no es que se porta bien en la adolescencia. Él venía portándose bien de su niñez, pero en la adolescencia se revela el reflejo de una conducta que estaba sumisa a Dios en cualquier circunstancia. No importa lo que pasara, él sabía una cosa: tengo que hacerlo bien, tengo que agradar a Dios, tengo que seguir los principios de Dios. Y lo vemos reflejado en el resto de la historia. Pero aquí vemos la diferencia entre él y sus hermanos. Y creo que Dios no solamente lo ve porque se porta bien, hace que él sueñe y llegue a ser, sino que él tenía un plan, evidentemente. Pero ese plan no se ve truncado por una mala conducta de José. En nada. O sea, uno lee en qué parte José erró, en qué parte. Por eso dice, cierto, que es tipo de Jesús, nuestro Señor. Sí. Claro. Ahora, todos los papás quisiéramos que los hijos fueran como José. Cristianos, hablo de los padres cristianos. No podemos definir nosotros qué es lo que Dios tiene para cada hijo. Pero lo único que sabemos es que nosotros tenemos que enseñarles desde la niñez hasta que se vayan de la casa los principios de Dios y mostrarles con nuestra vida el ejemplo que deben seguir. Podríamos, en eso, cierto, como algo práctico, podríamos internalizar que hay un plan que tiene un plan de parte de Dios para nuestra vida y para la vida de los nuestros. Sí. Y entenderlo así, y aun cuando no sepamos cuál, porque es cierto, hemos dicho, probablemente Jacob nunca, o no sé si habrá dimensionado dónde iba a llegar con todo esto que vino, ¿cierto? No, seguro nada, porque pensó que murió. Claro. En su momento. Claro. Se me fue José. Claro, justamente, porque el sufrimiento de la pérdida y todo eso, y nunca se imaginó dónde se lo iba a encontrar posteriormente. O sea, pero habrá desaparecido de su corazón que había un plan de parte de Dios para la vida de él, para la vida de su hijo, para la vida de sus otros hijos. Yo creo que no, yo creo que él tenía súper claro que su responsabilidad como padre era enseñarles a ellos el camino de Dios. A todo dar, independiente de que los hijos se portaran mal o José se portara bien. Tenía que enseñarles. Dios tenía un plan. De hecho, fuimos predestinados para la gloria de Dios, nos enseña la Biblia. Entonces ya tenemos un plan supremo que es que le demos gloria en todo. Ahora, cada uno de nosotros tiene un papel distinto de acuerdo a lo que Dios ha establecido, pero allí donde estemos, siempre vamos a hacer lo mismo. Nos van a dar las indicaciones de cómo vivir. Claro. Y tenemos que vivir para la gloria de Dios, siempre. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero hay algo eso hermoso, ¿eh? Y ahí como papás tenemos que enseñar a nuestros hijos. Uno de los grandes problemas es que los padres no están enseñando o no se están esforzando por enseñar. No ven en sus hijos ese proyecto de Dios en sus vidas. No. Y lo único que quieren es que se porten bien, que sean buenos, qué sé yo. Pero no es mágico. Que sean profesionales. Que sean profesionales, claro. Pero muchos olvidan que la intervención de los padres es clave en esto. Somos responsables de enseñarles, de corregirles a tiempo, de mostrarles el camino. Y Dios ya, Él verá lo que hace de ellos. Pero ahí está. Esa es nuestra labor. ¿Y cuál es la labor y responsabilidad de los hijos? Obedecer. La única tarea en la Biblia que da Dios a los hijos es honrar a papá y mamá, y la mejor forma de honrar es obedecer. Ahí está. Ahí tenemos dos grandes problemas, ¿eh? O sea, el primero, cierto, es cómo nosotros los padres, en este entendimiento, en esta comprensión, nos disponemos para formar como debiera ser a nuestros hijos. Sí. Porque hay una forma, o sea, la Escritura, cierto, enseña sobre esto, cómo debiéramos ir adelante. Claro, da los detalles de cómo hacerlo. Ahora, eso es una cosa, si realmente nosotros estamos procediendo conforme a eso.
Y en segundo lugar, ahora me posiciono en el lugar de hijo, Claro. que es ¿por qué tengo que obedecer en este tiempo donde nadie quiere obedecer a nadie? Claro. O sea, y eso está patente en todo lo que hemos visto, donde nadie se sujeta absolutamente a nadie, cada cual quiere hacer su propia voluntad. ¿Se acuerda en esta imagen donde un papá, una mamá, no recuerdo sí, bien, po. aparecía sacando a su hija de todo el- de la oreja y se lo llevó de vuelta a la casa? Entonces, eso nos deja en evidencia que muchas de estas cosas que pasan, los papás a lo mejor no tienen idea y tampoco está este deber de obediencia. Sí, claro. O sea, a todo lo contrario, pues se dice, mire, lo que está más hoy día la palabra es desobediencia. Sí, claro. Desobediencia civil. Que, Y eso parte en la desobediencia familiar. Familiar, absolutamente. Entonces no hay un reconocimiento a la autoridad, Ahora, nada. Es interesante que la vida no ha cambiado porque el ser humano con pecado sigue siendo el mismo. Los escenarios son diferentes, pero el problema siempre está en el corazón del ser humano. José vivía en el campo, seguramente no tenía muchos más referentes que 11 hermanastros. Claro. Y su ambiente era de desobediencia y de rebelión. ¿Cuánto era esa rebelión? No lo sé, pero eran cabros que no eran muy buenos. Pero tenía como todas las condiciones previas para haber sido uno más. Para haberse puesto un rebelde más. El pasamontaña y haberle tirado piedra a las ovejas del vecino. Claro, tenía una todo cosa así. dado, ¿eh? Tenía la escuela. Pero José determina en su corazón, como Daniel determina no contaminarse, y Daniel también tenía alrededor de 17 años en esa salida. Entonces, vemos que sí, el adolescente puede optar por el camino de Dios. Entonces, por un lado están los padres como responsables y por otro lado está cada uno, incluido el niño y el adolescente, de tomar la decisión. Yo voy a seguir a Dios. Incluso puede ser que un juvenil diga, mis papás están lejos de Dios, vine a la iglesia pero no están, pero yo decido seguir a Dios, aún a pesar de. Y eso es una decisión que cada uno puede tomar y Dios nos permite y nos da esa opción de decidir. Oh, qué hermoso sería que muchos ciertos juveniles, como decimos nosotros, en este tiempo, ¿eh? Sí. En este tiempo se levantaran con convicción de parte de nuestro Señor en el corazón, convicción de vida, así como lo hemos dicho. ¿Cómo se levantan estos otros jóvenes con una convicción política en el corazón y van adelante? Y destruyen sin misericordia. Claro. ¿Cómo no podría haber una generación que se levante, que con misericordia actúe bien en favor de una sociedad que necesita buenos parámetros? Mostrarle al mundo que es posible hoy día cambios fundamentales que no tienen que ver con la Carta Fundamental, que tienen que ver con Dios actuando en el corazón de las personas. Sí, pues. Wow, ya. ¿Vamos a una melodía? Ya nos han llegado dos. Nos fuimos. Dos WhatsApp. Si alguien quiere escribirnos, el número es más 569 78 48 30 06. Ya volvemos. Radioemisoras Armonía es un ministerio de comunicaciones dependiente de la Fundación Armonía, entidad sin fines de lucro, la cual tiene por propósito anunciar el mensaje del Evangelio de Jesucristo a través de las comunicaciones, enseñando las verdades bíblicas y prácticas para el crecimiento en Cristo Jesús. Somos Armonía, unidos en Cristo. Indicamos la hora. 9:33. Oye, abuelita, que estáis tecnológica. ¿Con quién estáis chateando? No, mijito, ya no estoy para esas cosas. Estoy tratando de hacer una transferencia. Ya, ¿y para quién? Quiero cumplir mi compromiso mensual con Radio Armonía. Sí, pero tú no que ibas a móvil. Sí, pero a veces me cuesta un poco, así que prefiero hacerlo por medio del banco. Ahora soy una abuelita tecnológica. Oye, pero qué buena noticia. Si queréis yo te puedo ayudar a hacerlo. Así juntos colaboramos con esta obra que nos une en Cristo. Puedes hacer tu ofrenda por medio de transferencia electrónica a la cuenta corriente 6050-174 del Banco Estado y el RUT 65-056-282-8 a nombre de Fundación Armonía. Armonía, unidos en Cristo. Linaje escogido.
6050 174 6050 174 6050 174. Uno 174 6050 174 6050 174 6050 174. Ay, hermano José, soy su hermano José, ya no me conoces. Bueno, en la versión argentina. Tío Pancho, qué buen tema. Es como eso cuando dicen suban el volumen, ¿cierto? No, y ese es el momento cúlmine que a mí me conmueve el corazón cuando se revela frente a sus hermanos. Y claro, fíjate que cuando uno sigue el camino de José de obediencia, que Dios quiere de todo, Dios nos eleva a posiciones que jamás hubiéramos imaginado ni tampoco buscado, pero Dios dice sí, yo te voy a llevar ese cinto de honor. Y quienes nos conocían de repente ya no nos conocen y nos miran, ¿quién? Sí. Pero si él no, increíble. ¿Cómo llegó allá? Claro. No sé si era menos que yo. Claro. Era menor que yo. O sea, a propósito de eso, tío Pancho, porque uno escucha estas cosas, a veces se justifican cuestiones a propósito de la vida de Daniel y de José. Dicen, pero dice cómo José fue gobernador de Egipto, claro, y Daniel también. Sí, pero podemos llegar allá nosotros. Sí, pero leamos un poco, ¿cierto? Leamos del Génesis 37 para adelante y veamos el costo que, o sea, porque ahí uno entiende. ¿Pasó la prueba o no pasó la prueba? Claro, o sea, si no llegaría a decir, no, pero ¿y cómo José? Sí, José también, sí, pero... Soy evangélico, puedo ser gobernador también. No es solo ser evangélico. Mire, no sé, o sea, hay que pasar lo que pasó José, hay que pasar lo que pasó Daniel, y uno dice, ya, y después juntémonos a conversar. Sí. Porque... Y no necesariamente pasar por la cárcel, ni... Oye, pasar la prueba de la vida. Sí. ¿Cómo quiero que Dios me use en esferas altas? Porque podía haber un anhelo en el corazón de nosotros. Los chicos pueden soñar con cosas grandes, en la etapa juvenil hay sueños de ser héroes y cambiar el mundo. ¿Por qué no? Pero hay que entender que primero hay que vivir una vida cristiana a toda prueba en donde quiera que tengamos que pasar, sea la universidad o el colegio, el trabajo, la casa. Yo siempre digo a los jóvenes que quieren ir a las misiones, primero tienes que ser misionero en tu casa. Si no haces tu cama, si no obedeces a tus padres, olvídalo. Chao con el Congo, Dios no te va a llevar a la India. Ese es el primer lugar, porque es donde yo creo que más cuesta lo que siempre uno dice. O sea, en la casa es donde los demás pueden dar testimonio directo de cómo somos nosotros. Exacto. Mire, si quieren saber cómo soy yo, pregúntenle a mi esposa, pregúntenle a mis hijos, y si alguien quiere saber cómo son mis hijos, pregúntenme a mí. O sea, es el entorno directo. Sí. Es como esa nube de testigos, ¿cierto? Que están ahí permanentemente mirándonos, observándonos, para saber si aquello que estamos diciendo nosotros también lo vivimos. Exacto.
Entonces, claro, ¿cómo vamos a tener estos grandes anhelos de irnos, ¿cierto?, a otros lugares? Sí. Cuando en la casa, como usted bien dice... Un pastor, o ser un alcalde, o lo que quiera, sí está bien. ¿Quieres ser presidente de la República? Bueno, pero un gobernador así como José, ¿eh? Caminemos el camino que Dios nos pide, y eso parte en la casa, desde niño. Sí, si desde niño no somos sujetos a los padres, seguro no vamos a ser sujetos a los profes, a los policías, a nadie, ni a Dios. Entonces esto es un proceso. Siempre hay oportunidad de arrepentirse, pero aquellos grandes líderes son los que Dios ha llamado y ellos han sido obedientes desde abajo. Normalmente la mayoría de los misioneros y grandes pastores han sido personas ganadas para Cristo en su niñez, promedio 9 a 12 años, dice la estadística. Oye, y él sigue aquí, da los sueños, se enojan los hermanos, se enoja el papá, se complican porque creen que les está diciendo con esos sueños de que ellos se van a tener que arrodillar delante de él, y ni la familia ni él tenía idea de qué iba a pasar con eso. Pero continúa la historia y es tal la envidia, y Dios va tejiendo esta historia que los hermanos lo quieren matar. Y fíjate que aquí se resume un poquito cuál era el carácter sumiso y obediente. Verso 13. Y dijo Israel a José, Israel es Jacob, su papá: tu hermano apacienta las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y respondió José: heme aquí. Heme aquí. Ese heme aquí. Qué hermoso. ¿Sabes a qué otro José lo comparo? El José, el marido de María, cuando anuncian la venida de Jesús. José quería arrancar para que no vayan a matar a María, y dice la escritura de que se le aparece un ángel a José y le dice: José, no tengas miedo de tomar a María tú. Y nunca se escucha nada de José, no hay nada escrito de lo que él dijo. Claro. Simplemente dijo: e hizo José como el ángel le había indicado. Heme aquí. Es como María, heme aquí. Después le vuelven a decir: José, oye, ándate a Egipto porque van a matar, Oreo va a matar al hijo. ¿Y qué dice? Y él hizo como el ángel le había dicho. Y cuando están en Egipto le dicen: José, devuélvete a Israel, ya murió. Y José dijo: sí, Señor. Heme aquí. Ahí está, heme aquí, envíame a mí. Qué hermoso. Heme aquí. ¿Qué? Eso resume para mi gusto la vida de niñez y adolescencia de José. ¿En qué pasaje de nuestra vida, cierto, nosotros como hijos habremos dicho alguna vez: heme aquí? Papá, dime, ¿en qué puedo servirte? Heme aquí. Yo he escuchado a algunos chicos decir eso. Sí, papá. Qué hermoso. ¿En qué puedo servirte? Dime. Ay, dan unas ganas de que sean hijos de uno. Claro, que he criado por otro. Pero chicos buenos, de verdad, dispuestos a. Y eso yo creo que es una palabra clave hoy día, la disposición a. ¿Cuán dispuesto estás como juvenil a servir a Dios en todas las etapas de tu vida y ante cualquier circunstancia? ¿Y cuán dispuesto estás como papá a cumplir tu rol de educador, del más importante educador de tus hijos, que eres tú? No es la iglesia, no es el colegio, es tu papá, tu mamá. Y el hombre es el cabeza, el responsable de todo. Entonces, qué importante que cada uno cumpla su función. La enorme pega de docente, tío Pancho, ¿eh? Tremendo. Enorme pega. Y ni siquiera tenemos el don de enseñanza necesariamente, pero tenemos la tarea, enseñar. Pero claro, hay una tremenda responsabilidad, un deber que por lo general no hacemos. Porque para que estamos con cosas, o sea, por lo general. Fíjese que la docencia, claro, o sea, la docencia, la otra vez decíamos algo de esto. Para formar a un chico, ¿cierto? De acuerdo a los criterios del Ministerio de Educación, el niño tiene que pasar toda esta hora de lunes a viernes metido en un colegio. Para cumplir, ¿cierto?, con esa malla programática, ese currículum del Ministerio de Educación. O sea, si nosotros realmente consideráramos la importancia de formar a un hijo en la malla, en el currículo de Cristo, de la Escritura, debiéramos duplicar o triplicar las horas que están en el colegio. Exacto. Por lo menos, o sea, si fuera proporcionalmente como carga horaria, ya si los chiquillos se pasan, no sé, pues cuántas, 40, no sé cuántas horas, dependiendo del colegio, ¿cierto? Media jornada o jornada completa. Pero es harto. Es una locura, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Es harto. Sí. Y entonces... ¿y formar tiempo? la vida de un hijo. Imagínese. En todos los principios de Dios. Nadie le enseña cómo llegar a ser papá, buena mamá, buen esposo, buena esposa, por ejemplo. Claro. Es en el hogar. Nosotros. Cómo ser un buen cristiano. Nosotros. ¡Wow! Es tremendo. No, entonces es enorme. O sea, es de una responsabilidad. Y los padres que entendemos eso, temblamos y buscamos las formas para que esos poquitos minutos que tenemos con los hijos
duplicarlos y aprovecharlos al máximo. Feriado que hay, es la oportunidad. Sábado, domingo, es la oportunidad. Y muchos padres ni siquiera eso usan. No aprovechan esas oportunidades. El tiempo pasa y los chicos crecen. Y por ahí unos gritos y por aquí unas exigencias. ¡Ay, qué tremendo eso! Porque o por el tiempo ahí pasa. Un regalito como para comprarlo. Es tremendo. Para subsidiar la falta de tiempo. Sí. Entonces, ¿qué podemos esperar de algo así? ¿Cómo podemos ver un buen resultado de hijos cuyos padres no han entregado la materia de la manera que corresponde? Mira, tenemos aquí, podríamos seguir analizando en varios programas, pero se nos va el año. Lo que pasa es que la vida de José es tan... Es muy entretenida, pero... es muy contundente, mucho de sacar. Y como el tiempo se nos va, el resumen es, llegó, fue vendido como esclavo porque Dios permitió que el hermano mayor no impidiera que lo mataran, le derramaran sangre, le mintieron al papá, el papá creyó que fue muerto por un animal feroz, pobrecito, sufrió un duelo impresionante, el pobre viejo ya, y José, llorando sus lágrimas, seguramente fue llevado como esclavo, comprado por Potifar, tremendo oficial de Egipto, y lo puso como esclavo. ¿Qué haría José como esclavo? Cuidar caballo, limpiar baño, no lo sé. Lo único que sé, que fue el mejor esclavo que tuvo Potifar. No hubo depresión, no hubo una actitud de rebeldía, no evocó a los derechos humanos, no esperó un abogado que lo sacara o que el papá viniera con una turba a rescatarlo. O sea, tal vez lo esperó, no sé. Un rescate. Pero él tuvo la actitud que Dios nos pide a nosotros, que a nosotros los escribió, él no lo tenía. Amad a vuestros enemigos. Actuar bien con los que te hacen mal, aunque a Potifar no le hacía mal, pero estaba en una mala condición. Podía haberse rebelado. Y él fue tan bueno que Potifar, al poco andar, 18, 19 años tendría, le dijo, ¿sabes qué? Quiero que seas administrador de toda mi hacienda. ¿Por qué yo, hijo José? Porque te lo mereces. Tienes las condiciones. ¡Wow! De nuevo nos encontramos con un pasaje de la vida de José donde se dan todas las condiciones para que él de alguna manera hubiera actuado de una forma absolutamente distinta, y uno tal vez hasta lo habría encontrado razón, lo habría justificado. Exacto. Sí, pero mira, lo vendieron los hermanos. Obvio. Y lo llevaron de esclavo, o sea, cualquiera se revela. Sí, pues. ¿Cierto? O por mínimo entra en depresión y piensa en suicidarse. Claro, por ejemplo. Entonces uno sentiría empatía con este José diferente. Y nos hablamos de un José adulto, que ha vivido la experiencia de la vida. Era un lolo, un muchacho. Entonces, no nos justifiquemos ni justifiquemos a nuestros hijos. Si tú eres adolescente, estás escuchando, no te justifiques. Tenemos que andar rápido. La esposa de Potifar debe haber sido una esposa buena moza y le echó el ojo por mucho tiempo. Claro. Lo asediaba. Sí. Empezó a decir, ay. Y en un minuto que Potifar no estaba, le dijo, ahora, ven conmigo, acuéstate conmigo, aquí es la nuestra. Y José, sabiendo las intenciones y escuchándolas, obviamente podía haber dicho, bueno, soy como esclavo nomás. Estoy recibiendo una orden. Sí, pues si no está el amo, estará la ama. Claro. Así que, bueno, Dios perdóname, pero aquí, tú sabes, tengo que ser obediente a mis amos. Pero él sabía que hay cosas que no podía tolerar. No podía negociar. Y él le dijo a ella, no puedo pecar contra Dios y no puedo pecar contra su esposo, mi jefe. Así que no. Insistió, le sacó la ropa y ella salió corriendo, patitas pa' que te quiero, en paños menores, y ella miente y lo meten a la cárcel. Obviamente el Potifar le cree a la esposa. Oye, más de 2 años en la cárcel. Ahí sí que venía la depresión. Ahí sí que podía haber venido el momento de suicidio o de rebeldía, o de haber hecho una turba para haber hecho una fogata, no sé, o cualquier cosa. Ahí tenía todos los elementos, se justificaba. Todo. Fue buen esclavo, el mejor, y termina la historia en esta parte diciendo que fue el mejor preso. Hoy fue un siervo fiel. Oye, pero porfiado en lo bueno. Y otra vez confiando seguramente en Dios. Yo creo que ha pasado mucho tiempo en oración, Señor, no entiendo nada. Algo tiene que haber aquí. Ayúdame, por favor. Y fue el mejor preso, al punto que el jefe de los presos le dijo, te voy a nombrar encargado de todos los presos. ¿Pero por qué yo? Claro. Porque eres el mejor. Tus condiciones. Y no creo que él haya hecho una campaña. A lo mejor había una votación ahí democrática para elegir presidente de los presos. No, claro, lo eligieron. Mejor. Destacó por su vida. Sus hechos no más hablaban de él. ¿Qué es lo que había dentro? Lo que sectorizaba, mostrar lo que había dentro. Y lo nombraron jefe. Y ahí vino
la interpretación de los sueños del panadero que llegó a la cárcel con el copero y Dios otra vez dice, yo no tengo nada que ver aquí, o sea, déjenme preguntarle a Dios. Y Dios le da... Y no es que era un soñador que a cada rato soñaba, en realidad tuvo 2 sueños cuando chico. Fueron situaciones bien puntuales. 2 sueños acá, interviene, serían 5 sueños. En toda su vida que se ve aquí. Entonces, porque de repente uno dice, no, andaba soñando a cada rato, ni interpretaba todos los sueños. No, 5 sueños nomás. Y el copero que le interpreta el sueño, lo sacan libre, matan al panadero. Él le dice, José le dice, acuérdate de mí cuando vayas, dile por favor al faraón que estoy aquí por error, cuéntale mi historia. No te preocupes, amigo, yo le voy a contar todo. Tan feliz estaba que se olvidó. Pasó no sé cuánto tiempo más años tal vez, y se olvidó hasta que tuvo el sueño, faraón. O sea, no vivía en función de eso. No. Y entonces ahí vemos, no fue una pasadita difícil, un vallecito. Fue un valle gigante de años. Desde que fue vendido a los 17 años, o 17 hasta ahora, ¿cuántos? 23, 25, ¿cuántos años han pasado? No sé. Fue mucho. ¿Y por qué Dios lo pone allí? Para decirnos, tranquilo. Si tú vives conforme a mi propósito, no importa las circunstancias que te rodea, siempre, o sea, nunca va a haber un punto final en tu historia, porque el punto final lo tengo yo. Yo te voy a llevar a lo que es mi propósito. Y ahí se acuerda el copero y le cuenta, el faraón no le interpreta a nadie el sueño y Dios tenía todo preparado. José aparece. Conocía a uno que interpretaba. Y José se pone y le dijo, yo no sé, o sea, señor faraón, perdóneme, afeitadito, lo llevaron bien vestidito, todo como que no había pasado nada. Y José no dice, bueno, ahora que estoy aquí, señor faraón, tengo un reclamo. Claro, no, podría haber aprovechado la oportunidad. ¿Cierto? Era la oportunidad. Pero cuénteme el sueño. Yo le voy a preguntar a Dios. Y Dios se lo revela. Y ahí el faraón dice, no hay nadie mejor que tú, así que tú vas a... ¿Pero por qué yo? ¿Por qué yo? Hasta en eso, ¿eh? Sí. Porque pudo haber aprovechado esa oportunidad, esa instancia para algo personal. Claro. O sea, tenía todo dado. Todo. Iba a hablar con el faraón. Claro. Entonces, pudo haber pensado, bueno, esta es la mía, pues aquí aprovecho, ¿cierto? Explico mi situación y me libro. O cuando el faraón le dijo, voy a hacerte a ti el administrador, él podría haber dicho, ahora sí, vamos a hablar con Potifar, ahora que tengo el anillo, claro, que no hay nadie más aparte después de faraón, quiero hablar con Potifar, quiero hablar con la esposa, esta mujercita, y también quiero que me traigan a mis hermanos. Y termina él ¿sabes? Se casó, tuvo hijos. Claro. Me hubiera gustado escuchar acerca de la vida de él, pero es muy interesante cómo termina la historia. Los hermanos, bueno, vienen, hace todo un show ahí, toda una cosa interesante para los hermanos, manda a buscar al hermano menor, y cuando él se revela frente a ellos, llorando, dice, yo soy. Pero hermanos, los hermanos pensaron, aquí nos van a matar. Claro. No, por favor, no se preocupen. Esto fue parte de Dios, plan de Dios. Sí, y los abraza. ¿Cómo lo atribuye? Otra vez se ve el corazón de este José. Años que podía haber estado diciendo, ya me la van a pagar esto. Claro, me vendieron. ¿Y sabe cómo termina la historia? Dice que él termina cuando era viejito, tenía a sus nietos sobre sus piernas. Él tenía a sus hijos, los crió sobre sus piernas. O sea, él se dedicó a enseñarle a sus hijos, a sus nietos, seguramente como su padre, su madre les enseñó a él. Y termina la historia como partió. ¡Wow! Tremenda escuela. La clave era enséñale a tus hijos. Ahí estaba. Para llorar aquí. Tremenda escuela. O sea, no hay despropósito. No hay despropósito. Porque en nuestras vidas, ¿cierto? Nosotros muchas veces una cosita muy chiquitita, ni siquiera comparable con lo que pasó José. Claro. Inmediatamente ya se nos enfría la fe. Nos venimos abajo. Dios nos abandonó. No me ama, no escucha mis oraciones. Claro. Tremendo. No hay despropósito. O sea, ¿cómo entender que somos parte de un plan, de una tarea, donde finalmente Dios, ¿cierto? Muestra como la prenda terminada. Sí, claro. Y Dios a propósito también no nos muestra todo. Él dice, confía en mí. Es como el hijo del padre. Confía. Pero papi, tengo miedo. Vamos al médico. Yo voy a estar contigo. Pero que me van a pinchar. Sí, pero es para bien. Yo te voy a acompañar. Dale. Dios espera nuestra fidelidad. En los WhatsApp que nos llegaron, yo creo que el papá amaba a José porque el hijo de la mujer amaba, porque era hijo de la mujer que amaba, o sea, el hijo de amor, lo veo más romántico, dice una querida hermana Gladys. Sí. Buenas tardes, hermanos, dice nuestra hermana Marcia. Importante y fundamental este tema de las herramientas que como padres necesitamos.
Aprendí de este programa, dice, a no ir con el reproche, a pedir al Señor comprensión, sabiduría, paciencia y ser consecuente más con mis actos, ser honesta, sacar el fariseísmo, todo en la gracia que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ardua tarea, dice, por supuesto, estamos de acuerdo, ardua tarea, pero así es el camino del Señor, de esfuerzo. Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Así es. Qué hermoso comentario, hermana Marcia. Como quisiéramos que todos pensaran así después de escuchar. Sí, por supuesto. Sí, y es un desafío hermoso. No lo veamos como, ¡ay, qué difícil! Sí, lo es. Pero miren lo hermoso de la vida. Eso muéstrenle a sus hijos también. No solo digan, es que Dios te va a castigar. Sí, es verdad, te puede. Pero, ¿sabes? Es tan rico vivir en la voluntad de Dios. Es tan agradable. ¿Sabe por qué yo creo, tío Pancho, se vuelve difícil? Porque tenemos que renunciar a cosas que nosotros queremos. Claro, o sea, el control de la tele hay que hágalo desaparecer, por ejemplo. Sí. El partido de fútbol del día sábado, hágalo desaparecer. Córtelo, toma una... Ya, pues, ahí es difícil. Sí. Porque ese tiempo dediquémoslo a los hijos, a estar con ellos, a compartir con ellos, a escucharle, a conocernos. O sea, yo creo que hay papás que ni siquiera conocen a su hijo, sinceramente. Sí. O sea, creo que saben que tienen hijos, y cuántos tienen y cuál es el sexo de los hijos. Esperemos, ¿cierto? Sí. Pero no sé si al punto de conocerlos realmente. Sí. O sea, de mirar al hijo y saber que algo te pasa, hijo. Así es. Siéntate aquí. Y estar con ellos y compartir y que sea... O sea, el resultado, el fruto de eso no lo da ningún partido de fútbol. Así es. No lo da ningún programa de televisión. No lo da absolutamente nada. No lo dan los amigos, porque a veces los papás decimos, sí, pero es que yo igual necesito mi espacio. Necesito mi tiempo. Entonces tengo que ir y tener actividades con mi grupo, con mis amigos. Mire, nada, absolutamente nada, retribuye más que el tiempo que uno dedica a estar con aquellos a quienes el Señor ha puesto bajo nuestra cobertura. Nada, no hay más de ser nuestro deber, nada. Es la mayor bendición. Por supuesto que sí. Efesios capítulo 6, verso 1 dice, hijos, obedezcan al Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Se acabó el programa. Gran desafío. Gran desafío, ¿eh? Enorme tarea. Sí. Pero el Señor nos anime. Sí. El Señor nos ayude a ir adelante, si es hermoso esto. Así que no se preocupe de los tiempos, si son buenos o malos. Nuestro deber es vivir en tiempos de bonanza o de dificultad, conforme a la voluntad de Dios. No somos de esta patria, nos espera otra. Y mientras estemos en esta patria, demos buen ejemplo. Y en la medida que criemos nuestros hijos de buena manera, y ustedes, chicos, se críen obedientes a Dios, Dios va a sacar entre ustedes líderes para poner ahí en el parlamento, en la alcaldía y quién sabe en la presidencia, pero no va a poner a nadie mientras no pase por la escuela de la obediencia. Así es, sí. Así es. Gracias, estimadísimo, tremendo. Amén. Gracias, pastor. Que Dios nos ayude. Así sea, y que cada día. Así es. Terminamos el programa y nos vamos a trabajar. Hay que seguir. Con los hijos. Hay que seguir. Así es. Esto no para. Eso. Muchas gracias. Un abrazo, hermano.